La Barra de Abogados de Nueva York condenó este lunes los ataques del presidente de México contra la independencia del Poder Judicial, particularmente los emprendidos contra la ministra Norma Piña. En un comunicado, titulado Segunda Declaración condenando los ataques del presidente de México a la independencia judicial, la New York City Bar expresó su preocupación por los ataques desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra la independencia del Poder Judicial en México. Se trata de la segunda vez que la Barra de Abogados de Nueva York se expresa sobre el tema, después del comunicado emitido el 1 de agosto de 2022. Desde entonces lamentó, el presidente López Obrador ha intensificado sus ataques al Poder Judicial de México, enfocándose, en los últimos meses en la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de México, la ministra Norma Piña. Fundada en 1870, la Barra de Abogados de Nueva York tiene más de 23,000 miembros, no solo en esa ciudad, sino a lo largo de Estados Unidos y en más de 50 países. Para la institución, este tipo de ataques comprometen la autonomía del Poder Judicial y ponen en peligro el Estado de Derecho en México. Recordó que en agosto pasado, la Barra de Abogados ya condenó los comentarios de López Obrador sobre la apertura de investigaciones a jueces que han emitido decisiones contrarias al interés del gobierno, y consideró que ese tipo de declaraciones, o incluso amenazas, interfieren con la independencia judicial. En su momento la Barra instó al gobierno de López Obrador a respetar la independencia judicial, de acuerdo con el derecho y los compromisos internacionales de México. Por otro lado, la administradora de la DEA, Ann Milgram, salió a revelar en una conferencia de prensa junto al fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland cómo la agencia antidrogas estadounidense se había infiltrado en la red de los Chapitos para obtener información clave que tiene a los 4 hijos de Joaquín Guzmán en la mira de la justicia estadounidense. La situación llevaría a un nuevo conflicto con México y se agravaría por una investigación interna. U.S. prosecutors within the past week here announced the arrest of 28 members of the Sinaloa cartel, and the Mexican president AMLO described that as spying and as interference. He said it was abusive, arrogant interference that should not be accepted under any circumstances. I guess, what is your reaction when you hear something like that? And generally speaking, how can the U.S. rely on Mexico as a partner in the fight against the cartels when an arrest like that is viewed as a negative? I'll certainly let President López Obrador speak to his comments, and broadly speaking, I'd refer you to the Justice Department on this. But the president had a great discussion in Mexico City with both President López Obrador and Prime Minister Trudeau about the need to continue to put pressure on drug traffickers and the cartels. And what you're seeing here out of the Justice Department is a step in that direction here by this administration. We're going to keep doing that because it's that important to the safety and security of the American people. And we're also going to keep having these discussions with our counterparts, particularly in Mexico, who likewise suffer from the activities and in some cases the unimpeded activities of these cartels in Mexico. La revelación de Milgram llevó a Andrés Manuel López Obrador a acusar a la DEA de ser injerencista y de espiar en el país, en el más reciente episodio de un historial de diferencias que ha tenido esta agencia con el actual gobierno. Apenas hace unos días, López Obrador calificó precisamente de intromisión abusiva y prepotente la infiltración de la DEA en la organización criminal Los Chapitos, facción de los hijos de Joaquín Guzmán, es líder de la organización criminal de Sinaloa. Por lo anterior, existe una creciente preocupación en Palacio por la salud mental del presidente mexicano. Colaboradores cercanos y médicos del mandatario han elevado el nivel de alerta a causa de una demencia cada día más acusada de López Obrador. Un trastorno de personalidad visible no solo en sus declaraciones mañaneras sino que aparece en su comportamiento cotidiano y sobre todo, se percibe en el lenguaje corporal y facial. Pero si existía alguna duda, apenas el fin de semana último, un delirante y fuera de sí López Obrador exhibió un extremo que no puede ser ignorado más por las instituciones del Estado mexicano, el extremo de llevar al país a una guerra imaginaria por López Obrador, despeñadero que arrastraría al caos toda una nación. Pero, ¿por qué tal comportamiento no puede ser ignorado un minuto más? Por elementales razones de Estado que ponen en peligro a todas las instituciones y a todos los ciudadanos. Y es que en su defensa a ultranza de los varones de la violencia y el crimen, aliados de su gobierno y que se han apoderado de gran parte del territorio mexicano, López Obrador respondió al espionaje de Estados Unidos con la arenga demencial de que el gobierno de ese país estaría listo para lanzar una invasión a México.
Sí, de ese tamaño el delirante presidente mexicano y el riesgo al que lleva al país. Más aún, en medio de ese comportamiento demencial, López Obrador llamó a todos los mexicanos a estar listos no solo para la defensa de la patria sino de la soberanía y de todo México. Es decir, López Obrador llamó a los mexicanos a enlistarse en la guerra contra los molinos de viento que solo aparecen en su cabeza. Andrés Manuel López Obrador reafirmó que su gobierno se ha unido y fortalecido para enfrentar a las mafias del poder, tanto en México como en el mundo, que buscan debilitar y dividir su gobierno. En respuesta a la filtración del Departamento de Estado que reveló diferencias entre las Secretarías de Defensa Nacional y Marina, el mandatario federal destacó que su gobierno está unido en la protección del pueblo mexicano, con convicciones y determinación. López Obrador aprovechó la ocasión al encabezar la ceremonia por el 109 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz ante el ejército de Estados Unidos en 1914, para enviar un mensaje contundente: su gobierno no se dividirá y está fuerte para enfrentar a las mafias del poder, tanto en México como en el extranjero. Destacó que ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en territorio mexicano, pero en caso de que sucediera, la defensa de México no estaría limitada solo a marinos y soldados, sino que todos los mexicanos estarían unidos en la protección de la soberanía y territorio nacional. López Obrador resaltó que México cuenta con autoridad moral, el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo, y la fuerza de la razón y la opinión pública. Subrayó que su gobierno está comprometido con la defensa de México y que todos los mexicanos, en conjunto, defenderán a su país en caso de ser necesario. Sí, así de delirante está López Obrador. Pero vamos a los detalles. En un momento de éxtasis de poder, el propio presidente mexicano gritó así el pasado sábado: esta política de abrazos, no balazos se va a mantener vigente. Y en el caso de que se requiera defender el territorio, nuestra soberanía, no debemos olvidar que son otros tiempos. México tiene mucha autoridad moral, tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la opinión pública. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México solo los marinos y los soldados, vamos a defender a México todos los mexicanos. Fin de la cita. Queda claro que para López Obrador el peligro no son las bandas criminales que se han apoderado del país entero, sino que el riesgo es el gobierno de Biden, que decidió lanzar una persecución contra las organizaciones criminales de Sinaloa y Jalisco, dos aliados fundamentales del mandatario López Obrador. Dicho de otro modo, resulta que el presidente mexicano solapa a sus aliados criminales y a su narcogobierno, pero al mismo tiempo llama a los mexicanos a defender a criminales como el Chapo, como los Chapitos y a todas las bandas criminales que tienen a millones de mexicanos en medio del terror. Pero esa es solo la primera parte del problema. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel se ha convertido no solo en enemigo de la Corte, no solo violenta la división de poderes que exige la Constitución, sino que lanzó una guerra demencial, otra guerra, ahora contra el Poder Judicial. Y en el fondo de tal pleito no existe más que la intolerancia de López Obrador, quien prefiere lanzar la guerra contra los ministros de la Corte, para eliminar la división de poderes. Así lo dijo López Obrador, en la mañanera del pasado viernes 21 de abril en Veracruz: van a hacer un recorrido Rosa Isela y el general secretario, los dos, por todo el país para decirles a todos los elementos de la Guardia Nacional que no se preocupen, que no van a cambiar sus condiciones laborales, porque miren lo que hicieron estos ministros irresponsables y corruptos, impidieron el que se mantengan los grados, ascensos, con el propósito de provocar una deserción masiva. Porque muchos de los elementos de la Guardia tienen que ver con la defensa, tienen que ver con Marina, y al momento de que se recibe este golpe, ¿qué pueden pensar? Yo me regreso a la defensa, me regreso a Marina y todo lo que hemos construido se derrumba. Y además voy a presentar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución, pero no la voy a presentar ahora porque ahora la van a bloquear los conservadores corruptos, los del Supremo Poder Conservador y los legisladores. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a que en la próxima elección la gente ya tenga más elementos para que vaya internalizando que no solo se debe de votar por quien representa la transformación de México, sino también por los legisladores. Porque si la presidenta, el presidente busca la transformación, buscan la honestidad. Fin de la cita. Dicho de otra manera, hoy la Corte goza de cabal salud, pero no será así en el 2024, cuando López Obrador tenga el control total del Poder Judicial.
Por eso, si por algún momento abrimos bien los ojos, entenderemos que en el 2024 López Obrador podría tener el poder total y el control total de la elección presidencial.